Hola, ¿qué tal? Te saluda Mayra Martínez. Te doy la bienvenida a este espacio en donde vamos a estar platicando con mujeres exitosas, visionarias, que nos vienen a compartir su historia, que nos vienen a compartir también sus experiencias y que me encantaría que puedan inspirar también a otras mujeres para también lograr sus metas. En esta ocasión vamos a estar platicando, vamos a estar charlando con Lolina Rivas. Ella es experta en la creación de marcas, ¿verdad? Bienvenida. Así es, Mayra, muchas gracias por la invitación, me encanta estar aquí y justamente hoy creo que vamos a abordar bastantes capas de esta historia que estuvimos platicando un poco detrás de cámaras. Claro, y es que ¿sabes qué? Te conozco previamente a esta entrevista, un poquito, nos hemos estado viendo en algunos eventos y te me haces una mujer tan inspiradora, de verdad, tan movida también en tus redes sociales, en tu página, dando consejos, subiendo tus vivencias, que dije, no hombre, Lolina tiene que estar en este espacio. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, por estar aquí. Gracias. A ti muchas gracias, aprecio cada palabra que compartes. Vamos a empezar, Lolina, esta charla y me gustaría preguntarte, ¿quién es Lolina Rivas? Bueno, pues me gustaría primero diciendo que Lolina Rivas es una mujer soñadora, creativa, libre, una persona que le encanta crear. Entonces creo que de esa parte de mi esencia se une mucho con lo que he llegado a hacer profesionalmente hablando. Como profesionista, soy licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, posteriormente me especialicé en diseño gráfico y luego decidí estudiar un máster en Comunicación Corporativa Institucional, que justamente fue la base o la columna vertebral de lo que hoy en día me dedico, que es la construcción de marcas. Esta construcción de marcas, ¿cómo llega a ti? Porque digo, supongo que cuando entramos a la carrera, yo también estudié Ciencias de la Comunicación, entonces cuando entramos a la carrera, la gran mayoría nos vamos por medios de comunicación, el que gustes, ¿no? ¿Tú ya tenías idea de una composición de marca, de una creación de marca, de este rubro que también abarca pues lo que es la comunicación? ¿Tú ya tenías idea? No, de hecho yo estudié comunicación más que nada enfocado a la línea del periodismo. Yo me veía en un periódico, me veía como redactora, me veía en el área cultural. No me veía haciendo exactamente lo que estoy haciendo ahorita, pero que justamente son esas vueltas del destino, porque estudio la licenciatura y siempre era como esta visión clara de que yo voy a terminar la carrera y voy a ir a trabajar a un periódico, ¿no? Cosa que sí sucedió, pero que no me contrataron ni me buscaron el periódico en específico para ser redactora, sino para encargarme del departamento de comunicación digital del periódico, es decir, trabajar lo que era la página web y las redes sociales del periódico. ¿Tú ya tenías experiencia en esto? ¿O fue así de, ¿y ahora qué hago? Porque de pronto también pasa cuando uno sale al campo laboral, uno trae muchas ganas, ¿no? Puedes tener muchas ganas, puedes decir, no, yo sí, la voy a romper, pero cuando ya estás ahí, que ya te dicen, no, pues ya vas a ser la encargada de este departamento. Oye, Nanita, ¿en algún punto el miedo, tuviste alguna limitante, Lolina? Totalmente, mira, te voy a decir que soy ese tipo de personas que el miedo lo tiene y puede estar aquí alucinando mil historias, pero por fuera soy esa persona que está tranquila, que dice, sí, vamos, lo hacemos, ¿no? Entonces, cuando yo entro al periódico, yo sí tenía una noción de lo que eran las redes sociales y las páginas web, porque justamente esto sucedió en el 2014, que era el boom de los blogs. En ese momento, Alan por el Mundo estaba despuntando internacionalmente y los otros referentes que yo tenía en cuestiones de blogs eran en España, ¿no? Entonces, yo ya estaba familiarizada con esto, siempre he sido muy curiosa, entonces, de manera particular, yo ya andaba explorando este mundo. Entonces, cuando llega esta invitación del periódico, pues coincide. No te puedo decir que en ese momento era experta, pero sí tenía una noción de lo que se estaba buscando. Entonces, ahí fue el reto de que cuando yo acepto este puesto, es, ya estoy dentro, estoy a cargo de, tengo que empaparme de todo esto aún más. ¿Y qué pasaba?
yo no encontraba información de esto aquí, primeramente en Campeche, no encontraba. Sí, claro. En México a nivel nacional no encontraba como que claramente un lugar donde yo dijera, bueno, voy a estudiar este curso, me voy a tal escuela, no lo encontraba. Entonces yo decía, ¿y qué hago? Entonces me ponía a buscar y siempre encontraba información de todo esto, pero en España. Entonces lo que empecé a hacer fue inscribirme en cursos en línea en España, y por eso para mí siempre lo que es el mundo de la tecnología es para mí un parteaguas en mi vida, y sobre todo como un mundo lleno de oportunidades, porque no sé si te ha pasado, a mí me ha tocado escuchar de repente varias personas en Campeche que dicen, no, es que no hay casi oportunidades o Sí, no claro. hay muchas ofertas laborales. de trabajo. Ajá. Pero realmente en el internet tú puedes encontrar esas oportunidades, ya sea en cuestión de formación, de empleo, de proyectos, de muchas cosas. ¿Qué estamos hablando? 2000, que menciona 2014. 14, 15, 16, ponle, ¿no? Claro. Actualmente creo que está todo más a la mano, Totalmente. ¿no? La vida es como que más virtual. Sin embargo, cuando tomabas estos cursos, me causa muchísima curiosidad saber cómo era esta parte, porque, digo, es muy padre cuando es presencial, pues porque está el feeling, los compañeros y todo, pero tras un computador se complica un poquito más, lo pudimos ver en pandemia, ¿no? Con las clases todo se volvió virtual. ¿Cómo eran estas clases? Pues mira, era un poco, ¿cómo decirlo? Sí podría ser complejo, pero yo creo que ganaba tanta mi emoción, o sea, y el querer saber más, Sí. que eso como que disminuía cualquier otra situación. Una parte sí la estudiaba yo, digamos, en privado, en mi casa, en mi computadora, etcétera. Pero como en ese entonces estoy hablando de que había un equipo de trabajo en el periódico y todos necesitábamos empaparnos de esta información, pues yo coordinaba con el equipo, ¿saben qué? A tal hora nos vamos a conectar a ver el curso. Entonces no me sentía tan sola, porque al menos en ese momento con el equipo de trabajo, juntos, O sea, era un equipo. éramos, sí, veíamos, digamos, la capacitación, y de lo que absorbíamos era que empezábamos ya a trabajar y a diseñar la estrategia, porque justamente hace 10 años no había la cantidad de información que hay hoy en día de las redes sociales, era muy rebuscado todo. Entonces era, aparte de buscar esa información, pues interpretarla y aterrizarla y adaptarla a tu contexto. En este caso estoy hablando en un medio de comunicación, en Campeche, con las necesidades que habían que cubrir. ¿Cómo llega a ti esta idea de irte a España? O sea, digo, ya me has contado, ya nos ha contado que pues todos los cursos los encontrabas ahí. Ya te habías acercado a cursos en línea, pero el irte para ahí, ¿cómo fue? Fue una aventura, Mayra. Fue una aventura y un reto, porque mira, como justamente yo toda esa información la encontraba en referentes españoles, para mí ya era una idea que se estaba formando en mi mente, que yo quiero ir ahí, yo quiero ir a estudiar algo, yo quiero conocer estos referentes. También pasaba que, si lo vemos de manera objetiva, tenemos más cerca Estados Unidos para buscar un tipo de formación que también, o sea, son líderes en ese tipo de temas, pero yo no dominaba el idioma inglés. Entonces yo decía, no me puedo ir a Estados Unidos porque yo no hablo inglés, o sea, ¿y cómo voy a aprender ese conocimiento? Entonces en mi mente yo decía, bueno, pero España sí hablan español, ahí me puedo ir perfectamente, ¿no? El caso es de que, no sé si conoces al artista Dani Martín, que era el vocalista del Canto del Loco. Posteriormente se volvió solista, ¿no? Entonces yo soy muy fan de ese artista y también de muchos en general artistas españoles. ¿Por qué te cuento esto? Porque justamente en el 2016 él lanza un concurso internacional donde se tenía que hacer un video, compartir la causa social que uno promovía. El caso es que participé, que gané y me fui con un viaje todo pagado a Madrid, España, para conocer al artista, para ir a su concierto y para estar ahí 3 días, ¿no? Con todos los gastos pagados. Entonces, cuando yo logro eso, además con un acompañante, entonces yo me voy y digo, ni me lo pienso, me voy y conozco Madrid. Entonces, digamos que en ese momento, lo que era para mí una utopía, un sueño, se volvió realidad. O sea, imagínate, la convocatoria del artista, o sea, me refiero a la cantidad de gente que inscribió sus trabajos, ¿no? Exacto. Y tú ganaste. Y yo gané. ¡Qué emoción! Porque aparte era en 7 países que estaban participando y era un ganador por país. Entonces yo era la representante de México y este concurso lo gestionaba Sony Music España. Entonces a mí, cuando me comunican que soy la ganadora, me contacta Sony Music México. Ajá.
cómo fue este contacto? ¿Fue por llamada? Por teléfono, por teléfono. Fue por llamada. Fue por llamada. ¿Tú esperabas la llamada? ¿O qué hacías en ese momento? Yo aquí toda chismosa. Yo estaba en el malecón. Estaba en el malecón, como a la altura donde están las letras Campeche, y hay un pasaje que te lleva a lo que es la Puerta de Mar. Entonces yo andaba caminando por ahí y recibo la llamada, ¿no? Y yo contesto así, bueno, y me dicen, Lolina Rivas, y yo, sí, ella habla. No, pues te hablamos de Sony Music México, soy tal persona, te hablo para comunicarte que eres la ganadora del concurso, que no sé qué, no sé cuándo. ¿Y en ese momento tú? Y yo así, sí, claro que sí, no sé qué. Colgué y yo así, ¿qué hago, no? Y le llamé a mi mejor amigo. ¿A quién le hablaste? Porque para participar en ese concurso teníamos que hacer un video. Entonces yo le pedí ayuda a uno de mis mejores amigos y le dije, ayúdame por favor, tú vas a ser mi camarógrafo, yo ya sé qué es lo que voy a decir, qué voy a hacer, yo nada más necesito que me ayudes grabándome, pero si yo gano este concurso, tú te vas conmigo. Y mi amigo, pues en realidad lo hacía pues por amistad, ¿no? Claro. Y otro, sí, claro que sí. El caso es que cuando me llaman, yo pues termino esa llamada y le llamo, oye, ¿ya saliste de tu trabajo? Y el otro, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que nos vamos a España. Y el otro así de, ¿qué me hablas? Y yo, sí, ¿y tienes tu pasaporte? No, no tengo. Yo, pues mañana te vas a sacar tu pasaporte. Claro. Y sí, sacó su pasaporte y nos fuimos a ese viaje. ¿Qué tal? Oye, qué padre anécdota me acabas de contar. Y entonces vas, conoces Madrid. Claro. Conoces a tu artista. Exactamente. Entonces, imagínate, si de por sí ya en mí albergaba, desde el plano profesional, como que esa inquietud de querer ir a España. Y del lado personal, de que muchos de mis referentes estaban ahí. Y cuando se da este concurso y yo logro ir a España, para mí fue de, yo tengo que estar aquí más tiempo. Claro. Dije, yo tengo que regresar. Además, me encantó en general toda la ciudad. Como que todo lo que había en mi mente fue una confirmación de que sí era así. ¿Te sentiste como en casa, o sea, familiarizada con el entorno? Totalmente, me encantó. Y entonces, fíjate, eso fue muy importante porque yo regreso a México y esto que te cuento fue en septiembre. Entonces yo regreso y yo ya estaba con esta idea de que yo tengo que pasar más tiempo en España, o sea, quiero irme a vivir a Madrid, quiero ir a estudiar, quiero conocer, quiero explorar, quiero todo, ¿no? Y un día navegando justamente en redes sociales, me aparece una convocatoria para inscribirme a un máster. Y justamente trataba sobre todo el tema de las marcas, sobre el impacto digital, la tecnología, etcétera. Y yo dije, este es mi momento. Claro. Y aparte ellos mencionaban una beca, que más que beca era digamos, un descuento en el porcentaje de la matrícula. Okay. Entonces yo dije, bueno, si participo, hago todo el proceso, me entrevistan, etcétera, y logro conseguir que me hagan ese descuento en la matrícula total del máster, pues yo creo que sí puedo pagar el resto, ¿no? Dije, y me puse a sacar cuentas. Bueno, a ver, ¿cuánto tengo ahorrado? ¿Qué hago? O sea, ¿qué más puedo hacer para juntar lo que implica la matrícula, claro, ¿no? Porque claramente cuando tú haces la conversión de euros a pesos mexicanos, pues sí, se vuelve una cantidad bastante sustanciosa. Claro. Sí, muchos supers dicen por ahí, ¿no? Claro, entonces yo, digamos, pues yo vivía en un contexto cómodo, más no que tuviera como esa solvencia suficiente para pagar todo lo que eso implicaba, ¿no? Entonces yo empiezo a buscar maneras, ¿qué puedo hacer? Y entonces digo, bueno, pues si consigo el descuento va a ser tanto. Puedo hacer un préstamo en el banco, tenía un carro, dije, pues vendo el carro. Y el caso es que yo me puse así a buscar, dije, ¿y cuántos trabajos debería tener? Porque en ese entonces yo ya trabajaba de manera independiente y más que nada trabajaba como por proyectos. Bien. Entonces yo decía, en ese entonces tenía proyectos fijos, ¿no? Y dije, ¿cuántos proyectos tendría yo que tener para poder también pagar mi manutención ahí? Porque una cosa era la escuela y otra cosa mi vida personal, claro, ¿no? El caso es que yo me pongo a sacar cuentas y dije, sí lo logro, ¿no? En mi mente. Y empiezo a hacer todo el proceso. No le dije a nadie, Omaira, a nadie. Porque pues yo no sabía qué iba a resultar. Yo no quería en ese momento como preocupar a mis papás antes de. Entonces yo dije, me voy a aventar este proceso yo sola. Y si resulta positivo, hablo. Y si no, no digo nada y nada pasó. Oye, es que de pronto, cuando uno lo cuenta a la familia, espérate, mi niña, ¿no? ¿Cómo se va a ir sola? ¿Y en dónde vas a vivir? ¿Y qué vas a hacer? Empiezan estas preocupaciones normales de mamá, de papá, de la familia, las tías, los tíos, no sé, o sea, los amigos que
¿Tú lo pensaste en algún punto y por eso decidiste mejor no decirlo? ¿O por qué dijiste este proceso voy a llevarlo yo sola? Sí, porque igual, por ejemplo, vengo de un entorno muy familiar, muy tradicional, Claro. conservador. Entonces, como que yo de repente dijera, bueno, pues ya me voy, hasta luego. Sí era como un poco disruptivo para ese entorno familiar, ¿no? Entonces yo decía, yo sí hago esto, tengo que estar 100% segura de que lo puedo hacer. Y entonces hablo, ¿no? Entonces llevé todo el protocolo que te implica la escuela a seguir. El caso es que para diciembre a mí me avisan de que me habían otorgado esa beca. O sea, también obtuviste la beca. ¡Qué padre! Es que era para... O sea, ¿sí crees en esta cuestión de que, bueno, no sé, el universo, Dios, en lo que se crea, ¿sí crees que hay esta energía que cuando las cosas son para ti, ahora sí que aunque te quites? Yo estoy convencida, Mayra, porque también influye mucho desde qué lugar internamente tú estás viendo esa visión que quieres alcanzar. Entonces, esto más que ser como, es que tiene que ser porque sí, o era algo como un sueño, era algo tan aspiracional, un deseo de que yo deseo esto, y tenía claridad de que no era solamente ir por ir, ¿sabes? Yo sabía de que quería ir, sabía que iba a estudiar, sabía cómo eso luego lo podía yo, digamos, replicar en mi carrera profesional. Entonces, sabía los beneficios que irme me iba a otorgar, pero digamos que, entre comillas, el precio a pagar era pues también afrontar todo lo que esa decisión iba a implicar. Claro. Y fue complicado y en algún momento dudé mucho irme cuando ya tenía todo armado. Híjole. Porque llega ese momento de que me dicen que sí y yo pues bueno, tengo ahora que sacar una visa de estudiante, tengo que preparar mis cosas porque además a mí me dicen que sí en diciembre y el máster iniciaba en febrero. O sea, un mes, ponle tú, tenías 2 meses así como que para dejar todo para listo. dejar todo listo, ¿no? Entonces hablo con mis papás y les digo, no, pues había una convocatoria, apliqué, me aceptaron. Y así como gané el concurso, también me dieron la beca. Y pues ya saqué cuentas y yo lo puedo pagar, etc. Obviamente mis papás infartados, ¿a dónde te vas? ¿Te vas a ir sola a otro país? ¿Cómo le vas a hacer? O sea, muchas interrogantes. Pero también creo que a veces cuando uno es más joven, no mide a veces ese tipo de situaciones. Entonces era tanta ¿cómo decir? El deseo que yo tenía de ir y todo lo que, o sea, de la aventura que por vivir, que yo me voy. Y empecé a ver todo, ahora sí de que ver mi visa, ver mi maleta, ver mi hospedaje, absolutamente todo. El caso es que llegó la fecha y yo me fui. ¡Qué padre! Oye, qué emocionante todo lo que nos estás contando. Y vamos a hacer una breve pausa porque después de esta pausa me vas a platicar ahora sí las vivencias ya estando estudiando en el máster en España. ¿Qué hiciste primero? Pues supongo que llegar y ver tu casa, ¿no? Ver dónde ibas a vivir. ¿Lo viste todo desde acá? ¿Cómo fue este proceso? Lo vi todo desde acá. Tenía un solo conocido en España, que era un chico español, que cuando yo estudié la licenciatura, en algún momento su familia llegó de visita a Campeche con una maestra de la universidad. Entonces me acuerdo que la maestra un día nos dijo a mí y a mis amigos, oigan, tengo el hijo de una amiga que vinieron de visita, quiere conocer la ciudad, puede salir un día con ustedes, etcétera. Y yo, claro que sí. Y fue que en ese momento conocí a este amigo español, que después de esa visita que estuvo en Campeche, yo no volví, digamos, a verlo físicamente. Sí nos teníamos agregado en redes sociales y la amistad continuaba de esa manera, pero hasta ahí. Entonces, en el momento que yo decido que sí me voy, pues lo único que pensé, al único que le puedo preguntar y que sé que vive en Madrid, claro, es a él. Y le pregunto, oye, pues fíjate que gané una beca, ya estoy moviendo todo y pues yo me voy a estudiar mi maestría ya. ¿Sabes dónde pudiera yo rentar o qué me recomiendas, etcétera? Y me dice, mira, pues aquí en el piso en el que yo vivo hay un cuarto vacío. Si quieres, le pregunto a mi casera cuánto sería la renta y si te interesa, pues puedes vivir aquí. Y yo, ok, está perfecto. Entonces él averiguó, me dio la información y yo en su momento dije, bueno, realmente no puedo dimensionar qué tan cerca o qué tan lejos es este lugar de la escuela.
no conozco más allá la ciudad, salvo lo que vi en su momento brevemente. Pero dije, bueno, puede ser un buen lugar para llegar y si al final no me convence o algo, puedo buscar otro lugar, ¿no? Claro. El caso es que hice toda la gestión y yo cuando llegué sabía que iba a llegar a ese departamento. ¿Tú alguna vez habías tenido la experiencia de vivir sola? No, Nunca había vivido sola. Y además, te digo, mi entorno era muy familiar, muy conservador, muy tradicional. Yo solo tengo un hermano y soy la menor y de toda mi familia soy la más chiquita, tanto del lado materno como paterno, o sea, la menor. Entonces, pues no, Pero tú sabías, o sea, creo que desde que me platicas y te veo con esta determinación de que tú sabías a lo que querías ir, eso no lo iba a quebrar nadie, o sea, por nada del mundo te lo ibas a perder. No. Y entonces esto te dio esas fuerzas para poder ir y hacer y lograr lo que Lolina es el día de hoy y que sigues construyendo también día a día, ¿no? Exactamente. La escuela, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esta integración a los compañeros? ¿Lloraste en algún punto? Mucho. Mira, fue también un reto porque pues yo estaba habituada totalmente al sistema educativo en México, entonces de repente nunca he vivido sola, nunca había estudiado en otro país. ¿Qué hago con tanta libertad? Decías tú. Justo, también. Sí, o sea, claro. Venía de un entorno, digo, insisto, súper familiar y de repente estoy en el otro lado del mundo. Tenía 2 roomies donde yo vivía, jamás en mi vida había compartido pues casa con otras personas que no fueran mi familia. Además eran 2 roomies varones, lo cual no tiene nada de malo, pero yo decía, ¿cómo le explico a mis papás que estoy viviendo? Sí, claro. En el entorno en que vivimos, creo que en México es así como digo, espérate, o sea, ¿cómo no? Exacto. Son 2 hombres. Exacto, Da ¿no? miedo, te dio miedo. No me dio miedo porque hay algo que yo no te puedo explicar, digamos, quizás con palabras. Yo le llamo también una cuestión de energía, pero yo desde que llegué me sentí segura. Y a mí, desde que los conocí, me dieron confianza. Entonces nunca sentí ese miedo de decir estoy en riesgo, estoy en peligro, no. Y aunque he hecho muchas cosas, digamos, como aventadas en mi vida, siempre tengo como que este parámetro interno de decir esto sí, esto no, o esto puede ser de verdad muy riesgoso. Sí. Entonces, en ese aspecto yo nunca sentí ese temor. Al contrario, yo disfruté mucho cuando todo ese año que yo viví ahí con ellos, porque pasé a ser como también la hermanita de ellos. Claro. Entonces, la verdad fue una experiencia increíble, pero sí llego a esta escuela y el nivel, digamos, de exigencia pues era mucho mayor. Siempre me considero una persona dedicada y estudiosa, pero los primeros meses no lograba como que hilar todo lo que me estaban diciendo. Los maestros eran españoles, entonces también tenían como que a veces sus modismos españoles que no entendía. Entonces era como que estoy tratando de interiorizar la información, pero no entiendo, no estoy segura si lo que estoy entendiendo es lo correcto. Mis compañeros eran todos extranjeros, latinos. Entonces, igual cada uno entendía. Ok. Claro, sí, había una mezcla de culturas impresionante. Totalmente. Pero qué rico, ¿no? Porque pudiste aprender también de otros puntos de vista y otras culturas. Totalmente. ¿Tú ya tenías un acercamiento a lo que era la creación de marcas? Sí, porque previo a lo que era el máster, yo ya había trabajado varias marcas como diseñadora, pero entonces era un trabajo, digamos, muy puntual, tal cual en diseñar gráficamente un logotipo, un menú, etiquetas, etcétera. ¿Qué es lo que yo logro en el máster? ¿Cuál es la diferencia de lo que hago hoy en día? Que es básicamente trabajar la esencia o la estructura interna de esa marca. Es decir, primero trabajamos la identidad de la marca, todas sus bases filosóficas, y con esa información entonces sí construimos la parte gráfica de la marca. Antes yo no trabajaba esa parte. Mi alcance, digamos, de conocimientos y mi visión no llegaba a ese punto. Que eso fue lo que te enseñaron en el máster. Sí. O sea, al conocimiento previo de lo que ahora sabes, ¿no? Tú te estás en España cuando... Yo estoy hablando de jolines. Perdón. Ay, ¿cuántos años hiciste ahí? Un año, fue un año. Un año, ok. ¿Tu idea nunca fue quedarte ahí? ¿O en algún punto dijiste... Ay, los españolitos. No, mira, sí lo pensé. No era como una idea que yo te dijera que me voy de México para nunca regresar a México. No fue así,
pero sí tenía esa inquietud de que si se daba la oportunidad de quedarme, no me lo iba a pensar 2 veces y me iba a quedar. La realidad es que cuando yo termino los estudios, yo me veo en esa necesidad de tomar una decisión, ¿no? De decir, ¿qué hago? ¿Vuelvo? ¿Me quedo? Etcétera. Pero para poderte tú quedar en España, hay 3 formas. Uno, que te sí, hablamos del visado. Sí, claro. Claro, o sea, uno, que te cases con una persona española o que vivas como pareja con esa persona y se hace un trámite legal donde estás respaldada, ¿no? Otra es con una visa de trabajo y la otra es con una visa de estudiante. Entonces dije, no, pues novio español no tengo, entonces pues no es esa opción, ¿no? Trabajo, sí fui a entrevistas de trabajo en España, pero también, pues aquí en China y en cualquier lugar, encontrar un trabajo siempre lleva también un proceso, no es algo tan inmediato. Entonces, yo ya tenía, digamos, fecha de caducidad con mi visa en ese momento, entonces pues no dio tiempo suficiente para saber si esa oportunidad se iba a dar o no, ¿no? Y por visa de estudiante implicaba pagar otro estudio ahí, pero pues insisto, las cantidades en pesos son diferentes. Entonces yo ya no tenía recursos para eso, porque es importante mencionar que mientras que yo estaba ahí, yo ya estaba pagando el préstamo que hice al banco para poder haber pagado la matrícula de la escuela. ¡Qué nervios! Entonces, o sea, sí. qué nervios, porque es el hecho de lograr tus sueños, el hecho de decir, oye, estoy haciendo algo que lo estoy haciendo sola. Claro que existe el apoyo, claro que existe el apoyo de la familia, pero al final del día es algo que era tu meta, que era algo que tú ya habías visualizado, algo que tú moviste cielo, mar y tierra. O sea, no me importa el vehículo, vendiste tu coche. Yo sabía que cuando regresara a México iba a volver a empezar en ese aspecto y que no iba a tener que moverme. Pero no te dio miedo. ¿O sí te dio miedo? Muchas veces empezar de cero, hay personas que dicen, de plano no. O sea, yo aquí, aunque como sea, voy saliendo avante. Pero a ti no te dio miedo empezar de cero, o sí te lo pensaste. No me daba miedo el empezar de cero. Lo que sí sentía hasta cierto punto en algún momento era mi comodidad, la verdad. Eso era lo que sentía en el momento que yo recé que no tenía esa comodidad de tener un vehículo, que te mueves, que tienes que estar caminando, agarrar transporte público. Eso sí lo sentía. Pero era algo que incluso cuando yo tomé la decisión de vender el carro y de irme, etcétera, sabía que iba a pasar en el momento que yo volviera. Y estuve dispuesta a pagar ese precio, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada vez que me sentía ya en ese momento de que, yo estoy caminando, el sol, esto, el otro, decía, pero te fuiste un año a España y estudiaste lo que quería y ya aprendí. Y esto es cuestión de calma, es cuestión de dejar que las cosas también se consoliden y de hacer también lo que me toca, porque una cosa es irte, disfrutarlo, aprender, etcétera, y otra, regresar con todo ese conocimiento y ponerlo a trabajar a tu favor. Claro, cuando trabajas en tu proyecto, en el que ahora desarrollas, en el que ahora eres experta en esta construcción de marcas, Lolina, este proceso, ¿cómo ha sido? Creo que es de un aprendizaje diario, de un aprendizaje en el que estás hablando con gente, en el que al final del día la gente, tus consultores o cómo llamarles, tus clientes, están depositando en tus conocimientos, en ti, lo que es su marca, o sea, lo que visualmente, lo que todo, o sea, el corazón, porque no solamente es lo que te comunica el logotipo, lo que te dicen los colores, lo que me platicabas hace poco, que también es desarrollar las raíces de esa marca. Entonces, ¿qué compromiso tienes tú? Ya hablando con la Lolina de ahorita, con la experta, ¿cuál es este compromiso que tú tienes con todos tus clientes? Sobre todo, Mayra, implica una gran responsabilidad porque acabas de tocar un punto clave que significa la confianza de los clientes. Entonces, yo creo que la confianza es algo de lo más valioso que te puede otorgar cualquier persona, sea tu cliente, amigo, conocido, etcétera. Entonces, porque están depositando en ti sus sueños, lo que aspiran, incluso una inversión económica.
Entonces, desde ese aspecto, de mi lado, es mucha responsabilidad por lo que se está haciendo, mucho criterio, mucha ética y mucha transparencia. Oye, y yo me atrevo a añadir profesionalismo. He estado viendo tu trabajo y veo en tu página, en los temas que compartes, toda la información que tienes ahí, que además no solo te la quedas, sino también la das para que los demás puedan seguir creciendo junto contigo también, porque supongo que en estos años de experiencia que tú tienes, has aprendido también muchísimo. ¿Qué es lo que más disfrutas? Ay, Omaira, sí que han sido años retadores, mucho aprendizaje, y justo algo de lo que más disfruto sí es compartir esa experiencia, porque estoy convencida que hay mucha gente afuera que también quiere aprender, salir adelante, que se cuestiona cómo le puedo hacer, y a veces no encuentran esa información o alguien que les dé un poco de luz, ¿no? Entonces, a mí esto me remonta un poco a la persona que yo era en el pasado, donde estaba buscando esos referentes y donde no encontré ese referente, digamos, que fácilmente en mi entorno cercano o en México. Lo tuvieran. Sí dificultó un poco más las cosas, ¿no? Entonces, para mí fue muy claro cuando yo regresé que yo quería compartir todo ese conocimiento, y no solamente en el tema profesional, sino en el personal, porque insisto, es mucho aprendizaje, mucho reto personal, de tomar decisiones, de hacerte consciente, de afrontar las cosas, de dejar a un lado el ego, el victimismo, y realmente replantearte qué es lo que quieres en la vida, porque una decisión que tú tomes en cualquier aspecto repercute en todo lo demás. Entonces, insisto, tú tienes que estar muy consciente de quién eres, qué es lo que quieres y hacia dónde vas, para que a partir de esa visión tú empieces a construir el camino. Entonces, sí es algo, digamos, muy, siento yo, muy profundo, es algo que requiere mucha introspección, y eso para mí es como la parte principal de compartirlo todo en redes sociales. Qué maravilla, qué experiencia, de verdad. Y me gustaría preguntar, el tiempo se nos está yendo, bueno, nos quedan minutos. Okay. Y quisiera preguntarte, antes de concluir, de la Lolina que salió de la escuela a la Lolina al día de hoy, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué le puedes decir a esas mujeres que nos están escuchando por radio, nos están viendo a través de sus pantallas, como experiencia, como un consejo, como algo que pudiera motivarlas en base a tus vivencias, a tu experiencia? Mira, yo creo que sería que cada quien construye su destino, porque a veces el destino pensamos que es algo que está y que vamos a llegar, y en realidad yo creo que uno lo puede construir e ir puliendo a su gusto, ¿no? También creo que algo que es indispensable para que tú puedas lograr esa visión que vive en tu meta y que tú sabes muy en tu interior que eres capaz de lograr, es también asumir todo lo que eso implica, porque a veces cuando soñamos despiertos en lo que queremos, puede verse, digamos, muy... podemos centrarnos más en los resultados y no tanto en el detrás de cámara de lo que eso implica, ¿no? Entonces sí creo que también es ver todo el escenario completo de lo que podemos obtener, pero también lo que hay que hacer, el esfuerzo que hay. Y también creo que puede ser este camino muy disfrutable o muy dificultoso, y eso también va a depender mucho de la actitud con la que asumamos la vida y las cosas. Entonces, algo que yo he aprendido y que para mí ha sido fundamental, y cuando lo comprendí fue como un antes y un después, es nuestra mentalidad. Creo que el trabajo interno que podemos hacer con nosotros mismos es la diferencia, y creo que ese es el punto clave para lograr todo lo que nos propongamos. Y lo digo así porque en el mundo del emprendimiento es uno de los temas que siempre se deja de último, como que no vemos qué tiene que ver la salud mental con todo el tema del emprendimiento. Pero ¿cómo vas a sostener un negocio? ¿Cómo lo vas a hacer crecer? ¿Cómo todo si no hay esa claridad interior y también esa salud en todos nuestros aspectos de nuestra vida? Porque a veces incluso puede que tengas esta estabilidad emocional, pero quizás no tienes salud física. Entonces, al final, uno mismo es el mayor activo de nosotros mismos y de nuestro negocio. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias
Muchísimas gracias, Lolina, por habernos compartido un poquito de la experiencia que tienes, de verdad. ¿Redes sociales? ¿Dónde te podemos seguir? Claro que sí, Omaira, me pueden encontrar en las redes sociales como @LolinaRivasMX y también en mi página web lolinarivas.com. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, por aceptar la invitación más que nada y pues obviamente por contarnos tus experiencias pues personales, ¿verdad? Porque, híjole, yo acabo de conocer a una Lolina que admiraba y ahora también te respeto. Bueno, ya te respetaba, pero ahora aún más por esta tenacidad, por estas ganas y pues bueno, por dejarnos en claro que cuando tenemos un sueño, cuando tenemos una meta, hay que ir tras de ella como sea. Así es, Omaira. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Yo encantada de estar aquí y poder compartir un poco de lo que es mi historia, porque justamente yo sé que a nivel laboral podemos destacar muchas cosas, claro, por supuesto. Pero para mí lo personal siempre es muy importante compartirlo, porque creo que todos nos podemos identificar y aprender algo y ponerlo en práctica. Sobre todo, eso es lo que nos mueve en este espacio, el poder inspirar a quienes tal vez el miedo los tenga un poquito ahí agarrados y pues que vean que sí se puede, Muchísimas gracias, Lolina, de verdad. Muchas gracias. Y pues bueno, agradecemos también a quienes nos escucharon a través del 89.3 TRC Radio y a quienes nos vieron, por supuesto, por el canal de TRC Televisión. Nos vemos en una próxima charla.